Antes de cambiar de tema, como estábamos tratando el tema de educación, vamos a aprovechar que tenemos en la línea telefónica a Edwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, para que nos comparta la posición que ellos tienen en relación a esta información. Edwin, buen día, bienvenido al Sol de los Sábados. Bien, bueno, muchas gracias para ustedes y buenos días para todos los los escuchas de la radio. Darwin Caraballo. Adelante, Edwin. Adelante, Darwin. Queremos conocer Darwin, queremos conocer tu opinión ante esta situación del Ministerio de Educación de la designación de los nuevos directores regionales. Bueno, no hubo designación de nuevos directores regionales. No, yo sé que no hubo designación, pero se pretende de alguna manera. Pero quisiéramos escuchar tu opinión. Adelante. Sí, Educa todavía no ha tenido una posición institucional fija en virtud de que se conoció ayer el contenido de estas resoluciones y la Junta Directiva hoy va a tener una sesión extraordinaria para tratar el tema. Yo quiero decirle sí que el ministro de Educación ayer presidiendo el Consejo Nacional de Educación alegó que conforme a lo establecido en la ley, en el artículo 109, que le atribuye las facultades para nombrar directores regionales, y en el artículo 115, que le atribuye la facultad para iniciar un proceso de designación de directores distritales, informó al Pleno del Consejo que iba a hacer uso de esas facultades. Explicó las razones y eso fue lo que de alguna manera se puso a votación de los miembros. También se indicó en ese consejo que quienes ocupan actualmente esas posiciones no serían rescindidos, sino que pasarían a cumplir otras funciones. Pero, ¿y tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre eso? Porque los directores actuales fueron designados por 5 años, fueron escogidos mediante concurso en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad, y eso, lo que se pretende ahora es precisamente pasar todos esos directores a que sean asesores y designar nuevos. Por eso te decía sobre la pretensión de la nueva designación. O sea, ¿cuál es tu opinión particular sobre ese aspecto? Sé que Educa uno tiene una posición oficial, pero ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto? No hay una duda de la legitimidad del proceso por el cual fue electo los directores regionales y distritales que actualmente ocupan su posición. De hecho, Educa participó como miembro del comité evaluador y de ese comité seleccionador, y yo mismo, en representación de la institución, formé parte de ese comité de selección que le entregó al entonces ministro de Educación, Andrés Navarro, una terna para que él escogiera de los 3 mejores que se habían presentado para cada una de las posiciones. Así que eso quedó también muy bien preciso en el Consejo. A mí me tocó intervenir y decir que eso había sido un proceso diáfano, riguroso y profesional, que yo podía dar fe del tema, pero el ministro no cuestionó ese procedimiento, el ministro no se amparó. Él no lo cuestionó. No lo cuestionó en la... No, pero la mejor, él no tiene que cuestionarlo porque él sencillamente le va a dar del agua a él para designar nuevo en caso de que se llegue a materializar. Es interesante conocer, Darwin, cuál fue la explicación que dio el ministro, porque yo leí en la prensa que él explicaba que era por el tema de la pandemia y del COVID, pero como que no le vi mucha relación. Pero que eso no tiene sentido. Por eso es interesante escuchar a Darwin. A ver. Yo he visto algunas reseñas en la prensa que mezclan un poquito todas las argumentaciones. El ministro de Educación alega que él está haciendo ejercicio de las facultades que le atribuye la ley. Y cuando uno lee la ley en el artículo 109, muy a nuestro pesar, es muy clara la redacción que dice que los cargos de directores regionales son designados por el ministro de Educación, punto. Y el artículo 115 dice que los directores distritales son electos de una terna que le propone al ministro de Educación la Junta Regional correspondiente.
Así que él está haciendo uso de esas facultades jurídicas que la ley le atribuye. Ya es una materia de derecho y de interpretación jurídica que escapa a nuestra posición institucional como Educa. Educa lo que sí entiende es que eventualmente, y dándole a reconocer que está en esas facultades escritas en la ley vigente, y la ley muy desgraciadamente siempre está para que se cumpla, independientemente que nos pueda gustar o no lo que dice, Educa sí recomendaba que la designación eventual de posibles nuevos directores regionales y distritales sea derivado de un proceso en el que no solo se tenga en cuenta la confianza del ministro en quienes va a nombrar, sino también en sus competencias técnicas, porque esos cargos son obviamente de competencias técnicas. También Educa dejó una moción sobre la mesa del Consejo Nacional de Educación que procura llevar a una reforma de esos artículos de la Ley General de Educación 6697, porque claramente contradice el espíritu de lo acordado, por ejemplo, en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, y también contradice el espíritu del Estatuto Docente. Está claro que el Estatuto Docente tiene rango de decreto y por lo tanto en el orden jurídico está por debajo de la ley, pero creemos que esos son justamente fallas de la normativa vigente del sistema educativo que data del año 97 y que a todas luces se ve anacrónica en este aspecto y en otros en función de los cambios que ha experimentado el sistema educativo durante este tiempo. ¿Pudiera llevar esto como consecuencia que organizaciones como Educa y otras instituciones que tienen que ver con el sector educativo, pues no decidan en otras ocasiones participar en procesos como este? Porque si cada vez que haya un cambio de gobierno, entonces el ministro que llegue va a dar por terminado todo lo allí pactado con los miembros involucrados, y de golpe y porrazo se va a quitar todo un esfuerzo de tiempo, de estudios, de personal técnico que estuvo acompañando al ministerio en esta decisión. Entonces no valdría la pena participar. Bueno, justamente la vigencia de este artículo 109, tal como está redactado, y el 115, le permite a cualquier ministro, hipotéticamente, cambiar y designar directores regionales en cualquier momento. También le permite a un ministro dentro de un mismo partido, sin que haya un cambio de gobierno, pero tal vez con un cambio ministerial, volver a hacerlo. Claramente es un problema en la forma de la ley, pero mientras la ley está para cumplir. Por eso es que lo que se debe hacer es, a nuestro juicio, ese artículo revisarlo y modificarlo, porque el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que tiene un origen también legal en la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene claramente un espíritu diferente, y ese pacto fue suscrito por 190 organizaciones, más de 190 organizaciones, incluidos todos los partidos políticos que participaron en la última elección. Entonces, allí... Sí, adelante. Bueno, termina la idea. Decías que allí... No, que allí está, a nuestro juicio, la legitimidad de la sociedad dominicana hacia dónde quiere dirigir su educación, porque el pacto fue firmado el 1 de abril del 2014, pero tiene plena vigencia hasta el año 2030. Entonces, el pacto también mandataba a adecuar los marcos normativos a lo acordado en el pacto. Por distintas razones, eso nunca se procesó, no se terminó, no se culminó, y hoy se está, digamos, pagando esa situación de no haber ajustado los marcos normativos. ¿Cómo evalúas ese argumento que utiliza el Ministerio de Educación? Porque ellos dicen, en función de la nota que recogieron los periódicos, que es por la situación del COVID y la pandemia mundial que diríamos que van a nombrar los nuevos directores mediante una orden departamental.
Pero ¿qué tiene que ver el COVID con esto? Porque los actuales directores regionales aún le deben permanecer en sus puestos. O sea, ¿qué tiene que ver el COVID con esto? Porque quizás hay algún elemento que nosotros desconocemos. No, ese argumento del señor ministro que ustedes le atribuyen en el Consejo Nacional de Educación, al menos en la sesión formal, no fue esgrimido. Él en todo momento presentó su moción haciendo uso de las facultades legales y se apegó y se ajustó a lo que establecía la ley. La única vez que en la sesión formal salió el tema del COVID fue justamente por la representante de los colegios privados no confesionales, que indicó que consideraba esa moción propuesta por el ministro de Educación como inoportuna, justamente producto de la pandemia y de estar en un momento de un año escolar muy complejo. Pero ese argumento que ustedes dicen no se lo oía al ministro. Es una nota de prensa que mandó el MINER y que Diario Libre cita. En esa nota de prensa Así es. El Ministerio de Educación a Diario Libre explicaba que era por motivo de la pandemia, para que conozcan un poco de dónde viene el argumento. No la he revisado aún la nota de prensa. Les pido disculpas, pero yo estuve en la... No tienes que pedir disculpas, hermano. No te tienes que disculpar porque... Tranquilo, Darwin. No, les digo que yo que estuve en toda la sesión hasta que finalizó, no recuerdo que el ministro de Educación haya justificado que esta decisión viene producto de la pandemia. Lo que sí él argumentó fue que la ley le atribuye esas facultades, que estos son cargos de confianza también en la medida que representan al ministro de Educación, sobre todo los directores regionales en el territorio para el cual están asignados, que para poder hacer su labor él necesita contar con el equipo que él entiende puede hacer la tarea, pero como les digo, la ley cuando uno va al texto y lo revisa, y yo los invito a ustedes y a los oyentes a revisar ese artículo 109 de la ley, no deja lugar a dudas. Entonces, el problema está en que ese artículo está reflejando una realidad del sistema educativo que ya ha pasado, que ya se ha superado, que no corresponde con el nivel de modernización, de profesionalismo y de crecimiento que ha tenido el sistema educativo dominicano desde el 97 a esta fecha. Ha pasado mucha agua bajo el puente, y si bien es cierto que siempre somos críticos de los resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes, tampoco se puede negar todo lo que ha avanzado en términos de estructura, de modernización, de mejora institucional, de equipos más profesionales en la carrera docente y en la carrera técnica del ministerio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Sabemos que ahora, más tarde en la mañana, ustedes tienen una reunión, pero agradecemos que nos haya dado esta noticia en el Sol de los Sábados. Gracias, Darwin. Un abrazo. Gracias, Darwin. Y buen fin de semana para ustedes. Gracias, buen fin de semana para ti.